querido amigo, compañero. Mira, yo cada rato me miré para allá para ver si estamos perfectos. Ah, ¿qué tal los muchachos ahí? El grupo Menudo, pero entre una integrante femenina. No, Menudo querido... no, es Menuzados. Vamos a darle la bienvenida a mi querido Edgar Lugo, historiador venezolano, extraordinario hombre, asesor, además de todo lo que tiene que ver con las operaciones psicológicas en nuestro país. Bienvenido, mi amor. Gracias, TV, gracias. Buenos días, Venezuela. Gracias, Fabiana. Qué bueno, Edgar. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que, si bien no forma parte de nuestra historia, forma parte de la historia de nuestra América Latina, América de nuestro sur. Dijo el Libertador. Sí, señor, de nuestro continente, de nuestro sur, de los hermanos del sur. Hermanos del Sur, sí. Vamos a hablar acerca de la Guerra de las Malvinas. La Guerra de las Malvinas. Fíjate, Fabiana, el 2 de abril de 1982, buscando hacer la reclamación soberana de un territorio insular como es conocido hoy en día como las Malvinas, o en inglés las Islas Falkland. Ajá. Argentina tomó la decisión soberana de ocupar el territorio que tenía desde 1810 aproximadamente en manos del control del Imperio Británico. Esto generó una conmoción a nivel mundial y una conmoción a nivel de América del Sur sin precedente en la historia contemporánea moderna, y configuró una razón de ser que es defender nuestros espacios soberanos a ultranza en contra de cualquier imperio o pretensión comercial o estratégica que puedan utilizar en contra de nuestros pueblos aquí en nuestra América. Ahora, ¿cómo el Reino Unido obtiene esta isla? No entiendo. Ellos ocupan la isla precisamente porque es un territorio bastante septentrional, bastante alejado de lo que es el control, pues, la vivencia y la convivencia de las sociedades, muy alejado, muy frío. Y bueno, ellos ocuparon eso para controlar las rutas marítimas a lo largo y ancho de América del Sur y por el paso del Estrecho de Magallanes, que es el estrecho que prácticamente se acerca mucho al Polo Sur, y es un paso obligado de todo lo que es la navegación a nivel mundial. Claro, y en aquella época se veía eso, porque evidentemente cabala. Quien tenía el poder económico, el poder bélico o el poder de la guerra, de las armas de guerra, y los grandes países pues podían agarrarse cualquier pedacito que ellos quisieran, como Correcto. que dice, Entonces, literalmente tenían hablando. el poder naval de la época, de hecho era la primera potencia naval y controlaban los océanos precisamente para obligar a los estados menos favorecidos en ese particular pagar impuestos, pagar cuestiones por uso de las rutas marítimas, hacer escala en los puertos y por supuesto, comprar todos los requerimientos para el comercio que ellos en ese momento instalaron. ¿Y qué hay ahí? Rocas, mucho frío, mucho musgo y mucha pesca, y sobre todo una gran reserva petrolera que está ahorita en proceso de levantamiento, que es donde está el detalle de hoy en día, en nuestra época. Es la reserva más importante que tiene el Cono Sur en lo que respecta a mineral del hidrocarburo. Bueno, petróleo. esto se dio entonces un enfrentamiento bélico entre la República de la Argentina, Gran Bretaña, participó Irlanda del Norte. ¿Quiénes más? Son los Francia, territorios, después se unieron. apoyaron precisamente los Estados Unidos, que supuestamente, según el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca que estaba en vigencia para ese entonces, tenía que defender a la Argentina porque estaban agrediendo al territorio americano, y uno de los estatutos de ese tratado era precisamente evitar que otros influencias imperiales obtuvieran territorios o favores. ¿Y ese tratado existe o ya? Está prácticamente muerto, existe solamente en letras, precisamente porque nuestro comandante supremo lo torpedió de una manera tal que en Argentina, cuando hicieron la segunda cuestión del ALCA, que salió en ese entonces George Bush con las tablas en la cabeza, fue prácticamente desmantelado porque no ofrece ningún tipo de incentivo realmente para proteger a nuestros territorios americanos, y por supuesto una cédula para poder actuar impunemente en nuestros territorios a lo largo de todos estos años del siglo XX y parte del siglo XXI. Bueno, ahora aquí tengo en las notas que el origen de la guerra fue el intento
por parte de Argentina de recuperar la soberanía. Todavía se habla de igualmente. Un territorio y todavía los argentinos. Aquí hoy en día, recientemente Fabiola, la presidenta Cristina Fernández, la expresidenta Cristina Fernández, pues defendió también ese derecho. Claro. Se enfrentó de Se hecho. enfrentó y removió una cantidad de situaciones que hoy en día no se han resuelto, porque se trata es de un espacio soberano territorial. Inglaterra tiene 12.000 kilómetros de distancia y Argentina tiene 600 kilómetros de su costa continental a la isla. Entonces el reclamo es soberano, es totalmente inteligente. ¿Por qué? Porque hay un territorio que pertenece históricamente y está refrendado inclusive hasta en las constituciones de ese país y en los diferentes documentos que a lo largo de más de 200 años reflejan que las Islas Malvinas son argentinas. ¿Y cómo fue eso que fueron ocupadas alternadamente? O sea, Fíjate, estuvo Francia, estuvo España, estuvo Estados Unidos, estuvo Argentina. España en su comienzo exploratorio a lo largo y ancho de todo el continente, a partir de 1555, ellos descubrieron las islas. Pero como es un paraje muy remoto y de poca productividad para ese entonces, simplemente lo marcaron en el mapa y dijeron, esto es colonia española. Pero a lo largo del tiempo quien ejerció la ocupación sistemática y paulatina de esa isla, de esos promontorios oceánicos, fueron los ingleses. Y entonces fueron generando una especie de ocupación forzada en contra de lo que es la pretensión soberana de Argentina de reclamar su territorio, porque siempre fue parte de su herencia territorial. Es como nosotros en la Capitanía General de Venezuela en el año 1777 nos consagró todos los territorios antiinsulares, como los llanos del Casanare en Colombia hoy en día, el territorio Esequibo, y que hoy en día estamos reclamando es nuestros espacios soberanos. ¿Nosotros podemos reclamar Casanare? Ojalá pudiéramos hacerlo. De hecho, son más venezolanos que colombianos en ese territorio. Totalmente, llanerazos, ¿no? Son unos llanerazos. Son unos llanerazos de primera, sí. Bueno, mira, y aquí también tengo en las notas que luego de 3 décadas de acaecido pues este conflicto, las Naciones Unidas sigue diciendo que el territorio es de Argentina, pero también debe ser compartido con... Sí, hay un problema Unido, que no se ha resuelto, que es la parte de la población. Hay una población que ahí existe que se denominan isleños. Y tienen también un idioma así como el papiamento, por ejemplo. Son británicos, pero entonces hablan español también, y entonces ellos se consideran propios de la isla Malvina. Entonces, como ellos se consideran propios de la isla Malvinas... ¿Cómo sería? ¿Maldivinenses o cómo se llamarían? ¿Malvinenses? De repente podría ser malvinense o falcanense, dependiendo de quien lo enfoque. Sin embargo, la soberanía la ejerce es la población. Y entonces el problema a resolver hoy en día para determinar un Estado soberano, diferentemente sea el territorio que se esté ocupando, es la población. Y la población está identificada precisamente con el Imperio Británico, no con los argentinos. Entonces hay un detalle bastante difícil. O sea, ellos quieren ser británicos. Allí. Ellos quieren, mientras ellos sigan, como son la mayoría, más de 10.000 personas que habitan allí, son la mayoría. ¿Ocurre así como ocurrió en Puerto Rico? Más o menos, quieren que ellos quieren ser estadounidenses, pero hay una división entre el pueblo, porque ellos dicen, bueno, que hemos nosotros resuelto en Puerto Rico, que nos ha favorecido a nosotros ser un Estado asociado de los Estados Unidos a tener nosotros la independencia plena y soberana, como lo había pensado Bolívar en sus inicios. Lamentablemente la muerte lo alcanzó en 1830, pero la intención de Simón Bolívar era darle libertad inmediatamente a Cuba y a Puerto Rico. Imagínate tú, la historia se repite en todos los rincones del mundo. En todos los rincones, así es. Y así lo que uno no conoce. Y que los pueblos son soberanos, tienen que decidir por su territorio, tienen que decidir por su modo de producción, tienen que decidir por su convivencia en paz. Nosotros estamos hoy en día sometidos a unas presiones a nivel mundial, sobre todo Venezuela, desde el punto de vista de una convivencia que nos han lesionado nuestra venezolanidad. No, señores, Venezuela, hay que recuperar nuestros espacios, tanto en la parte social, la parte económica. Nosotros somos un pueblo amable, somos un pueblo digno, somos un pueblo lleno de virtudes, y eso es lo que nosotros tenemos que exportar. Nosotros no podemos estar exportando lo que es el síndrome de la violencia injustificada y ese estrés inoculado que el enemigo nos ha querido dar a entender como algo natural. Bueno, para concluir debemos decir que el saldo final de esta guerra fueron, bueno, las vidas humanas, como en toda guerra, por supuesto. Dolorosamente. Pues fueron 649 militares argentinos, 255 británicos y 3 civiles isleños. Estuvieron a punto de perder la guerra los británicos y lamentablemente ese esfuerzo logístico no les alcanzó a los argentinos, pero pudieron hundirle nada menos y nada más 8
buques de guerra, Wow. la mayor cantidad de buques hundidos contra Inglaterra desde la Segunda Guerra Mundial. Imagínate tú, Wow. lo hizo la aviación argentina, que fueron espectaculares en eso. Bueno, y lo más difícil de todo esto es poder llevar a cabo un combate en el agua. En el agua, muy difícil, sobre Wow. todo un desembarco anfibio requiere una gran cantidad de Y en aquella época no habían los equipos que hay ahora, La los buzos no se temperatura preparaban de la bajo misma cero, manera. Era muy difícil el combate ahí en las Malvinas, pero dieron la talla, dieron la talla. La perdieron, lamentablemente, por decisiones políticas. La Junta Militar salió del gobierno inmediatamente, entraron en una espiral de por decirlo así, De negociaciones, representatividad política, conveniencia, conveniencia, etcétera, Como etcétera, todo. hasta que, bueno, los Kirchner llegaron al gobierno y reclamaron nuevamente la soberanía de Y ahora pues ya nadie lo va a reclamar porque ¿qué va a decir ese señor Macri? No. La historia Bueno. estará esperando la solución. Bueno, señor, muchas gracias, mi querido Edgar Lugo, quien pues comparte con nosotros esa información tan importante acerca de la historia reciente de nuestro país y también la historia del pasado. De nuestros vecinos Claro, de nuestros américo-meridionales. Gracias por estar con nosotros esta mañana, mi querido Edgar Lugo, historiador venezolano.